Bien, que Dios nos bendiga grandemente, Dios les bendiga a ustedes, a todos los que ya están conectados. Vamos a compartir entonces bajo este tema que le hemos titulado Israel o Palestina. Ese es el tema que vamos a estar compartiendo, vamos a estar desarrollando, donde vamos a utilizar mucho, pero mucho contenido histórico, geográfico, ya en relación a la definición de estos dos nombres. Como lo hemos anunciado, vamos a estar hablando acerca del origen de estos nombres. Vamos a estar hablando acerca de lo que la Biblia habla de esto, si es que hay palabras de las que vamos a citar que realmente aparecen en la Biblia o no aparecen. Vamos a hablar desde su perspectiva histórica y geográfica, ¿cierto?, sobre estos nombres, Israel o Palestina. Bien, cuando yo coloco este título, es importante que usted pueda entender esto, lo hacemos pensando en el hecho de cuánta veracidad, cuánto contenido escrito, bíblico, histórico y geográfico tenemos en estos dos nombres. Y en base a eso, vamos entonces a estar trabajando de una manera muy, muy importante este tema el día de hoy. Y entonces, ¿por qué surge esto? ¿Por qué queremos tratar esto? Porque hay mucha controversia, hay muchas diferentes maneras de abordar esta temática, refiriéndonos propiamente tal a lo que estamos viendo hoy a través de la televisión, lo que es el conflicto, ¿verdad? Israel-Palestino. Y vamos a estar hablando desde una perspectiva bien importante, cuál es la génesis de todo esto y a dónde vamos a llegar con lo que está ocurriendo y cuál es el plan escatológico para todo esto, y por supuesto también qué verdades encontramos desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista geográfico de toda esta temática. Bien, vamos a usar muchos gráficos acá, muchos gráficos que es importante que usted los pueda entender, que los pueda ver, los pueda repasar en su momento también, para que podamos entender, ya que la geografía es un mecanismo muy importante de estudio. Y lo bueno de esto es que cuando nosotros hacemos Biblia, estudiamos Biblia, hay muchos hechos históricos, no solamente lo que aparece en la Biblia, sino también hechos históricos comprobables por todo lo que tiene que ver los estudios geográficos, todos los estudios, hermanos, de la geografía, de la etnología y de todo lo que tiene que ver los avances o los cambios propiamente tal que han ocurrido en donde se entiende que ocurrieron los hechos narrados en las Sagradas Escrituras. Entonces, en base a esto es muy importante que podamos entender este tipo de temáticas bajo esas lupas, bajo esas percepciones. Bien, vamos a estar mirando ya lo que vamos a estar compartiendo. Y lo primero que ya está saliendo en su pantalla es el nacimiento, el origen, el génesis, que podríamos decir que está saliendo ya en su pantalla, en la parte de abajo, en su mano izquierda, una línea azul que va a graficar, ¿verdad?, lo que es el recorrido geográfico, ¿verdad?, de lo que es el llamado, ¿cierto?, de un hombre, cuyo nombre, ¿verdad?, fue Abraham, que la Biblia nos sostiene entonces que Dios llama a este hombre de la tierra de Ur de los Caldeos. ¿Para qué? Para ir a la tierra prometida, ¿verdad?, a la tierra de Canaán, para así dar cumplimiento a lo que sería entonces un plan de Dios para el desarrollo de un pueblo y por supuesto también para darle sentido a todo lo que el eterno Dios tenía preparado para esta humanidad.
Y entonces, ¿qué ocurre más adelante? La Biblia dice que pasan los años, el llamado viene sobre Abraham. Luego, las Sagradas Escrituras nos dan fehacientemente claridad en cuanto al hecho de lo que se corresponde, ¿verdad? La descendencia de Abraham. Abraham, ¿verdad? Engendró, ¿verdad? Lo que nosotros sabemos el primer hijo que Abraham tuvo entonces en este caso, que arrastra descendencia, fue el hijo llamado Ismael, cuya madre era Agar, una egipcia, ¿cierto? Y el segundo hijo, que en realidad era el hijo de la promesa, como vamos a estar probando más adelante, era Isaac, hijo de Sara, ¿cierto? Que posteriormente tuvo como hijo Jacob, y que fue también llamado o cambiado su nombre por el eterno Dios a Israel, cuyo hombre vendría a ser entonces el padre de las 12 tribus de Israel y por consecuente más adelante ser el fundador de la nación de Israel. Ya no se olvide que el pueblo de Israel fue esclavo. ¿Dónde fue esclavo? Fue esclavo el pueblo de Israel en Egipto por más de 400 años. Y en ese proceso es que entonces este pueblo, el pueblo de Israel, se forjó y salió desde Egipto alrededor de 2 millones de judíos, ¿verdad? Con rumbo entonces hacia la tierra prometida, ¿sí? Y 40 años en el desierto le bastó al pueblo de Israel para poder llegar entonces a la tierra prometida. 40 años le bastó al pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida. Nosotros encontramos todo lo que le estoy mencionando y mucho más en los primeros 5 libros de Moisés, en Génesis, Éxodo, Levítico, Número y el libro de Deuteronomio. Posterior a eso, la historia nos enseña entonces que vino el gran Josué, que fue un discípulo de Moisés, y la línea roja que usted está viendo en su pantalla ahora, ¿verdad? Está mostrando el recorrido del pueblo de Israel después de salir de Egipto, cruzó el Mar Rojo. Subió hacia la parte sur del Sinaí y luego se fue hacia el norte y por supuesto divagó 40 años en el desierto. Y al concluir esos 40 años, entonces el pueblo de Israel, por la parte oriental del mar Muerto, suben al monte Nebo, y desde el monte Nebo entonces es la última vista que Moisés tiene de la tierra de Canaán. Dios le permite ver la tierra de Canaán, mas no tocarla. Y entonces él ve eso, y posteriormente es Josué con todo su ejército el que entonces cruza el Jordán y entra a la tierra prometida y comienza a conquistar, y ahí comienzan a darse en adelante todo lo que es la distribución también de la tierra prometida, ¿verdad? Para la nación de Israel, y eso comienza a dar, por supuesto, ya la formación más estructurada de la nación de Israel. ¿Ya? Eso es importante que lo podamos entender. ¿Por qué yo hago esta introducción? Para entrar en lo que vamos a compartir y este tema que vamos a tocar, Israel o Palestina. Porque le estamos dando sentido a lo que es Israel. Luego vamos a estar tocando ya lo que es el tema de Palestina, pero es muy importante que podamos entender esa historia. ¿Por qué? Porque por lo que vamos a estar mirando a continuación, y es muy importante lo que vamos a estar mirando. Mire con atención lo que vamos a ver ahora. Dentro de esto, es muy importante que nosotros entonces podamos observar el hecho de que Abraham, ¿verdad? Entonces sería el padre, podríamos decir así, de las 3 religiones monoteístas que existen actualmente en el mundo y han trascendido por miles y miles de años. Ya, eso es importante que lo podamos entender. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del judaísmo, ¿sí? Del cual se desprende, ¿cierto?, el cristianismo. Y estamos hablando también del Islam. ¿Por qué? Porque tanto el judaísmo,
que sostiene que la promesa de Abraham se sostuvo en Sara, esposa de Abraham, y por consecuente da a hijo a Isaac, donde viene la promesa, ¿sí? De donde viene también Jesús, el Nazareno, hasta llegar a nuestro tiempo también el cristianismo. Por eso nosotros somos cristianos y que creemos, por supuesto, en toda esta línea cronológica de genealogías. Pero por otro lado, existe el mundo árabe, son los creyentes en el Islam, que sostienen también que Abraham sí fue el padre. Pero su bendición vino sobre Agar, egipcia, y posteriormente la bendición pasó a Ismael. ¿Sí? Y los árabes entonces fueron quienes fundaron, ¿verdad?, el Islam después de la existencia del profeta Mahoma, aproximadamente nacido en el año 575 después de Cristo. Eso es importante que lo podamos entender. ¿Ya? Pues vamos a ir hablando muchas cosas acá, detalles profundos que usted tiene que empezar a entender a través de la temática que vamos a estar compartiendo. Bien, es muy importante, objetivamente importante, que nosotros podamos entender a cabalidad lo que es el judaísmo, el cristianismo y por supuesto el islam. Para que nosotros podamos tener un conocimiento acabado, un conocimiento profundo de lo que vamos a estar estudiando y por supuesto lo que estamos viendo alrededor del mundo. Primero tenemos que entender que la Biblia es el texto sagrado, ¿cierto?, del mundo cristiano. Y está compuesto, ¿verdad?, las Sagradas Escrituras está compuesto por dos grupos, por el Antiguo Testamento, que entonces el Antiguo Testamento es lo que constituye la religión judía, y el Nuevo Testamento, que envuelve principalmente la figura de Jesucristo. La Biblia fue escrita durante un periodo de más de 1000 años. Hay algunos que dicen que desde los primeros escritos de Moisés hasta los últimos escritos de Juan en Patmos transcurrieron alrededor de 1400, 1500 años aproximadamente. ¿Sí? Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Muy importante. Ahora, el Corán es el texto sagrado del Islam y se cree que fue revelado por Alá al profeta Mahoma a través del ángel Gabriel en el siglo VII. O sea, ya nosotros estamos teniendo una diferencia en lo que es antigüedad de los escritos. Estamos diciendo, y vamos a dar datos muy importantes más adelante, que el Corán entonces se escribió en el siglo VII de nuestra era, después de la muerte de Mahoma. Los seguidores del Islam reunieron las obras escritas que contenían su revelación y la organizaron, en capítulos que se conocen hoy en día, ¿cierto?, como el Corán, el libro, por supuesto, el libro sagrado, entonces, de lo que es el Islam y por concerniente, ¿cierto?, lo que es el mundo musulmán. Es importante que nosotros lo podamos entender y lo podamos tener muy claro para ir avanzando en esta temática que de seguro a usted le va a bendecir mucho. Vamos colocando la historia, ¿verdad?, en su contexto, y usted se va a dar cuenta de la gran realidad que hoy estamos viviendo y cómo nosotros tenemos que ser claros en entender lo que está ocurriendo hoy alrededor del mundo en base a lo que estamos viendo. Bien, es bien importante que también nosotros podamos entender que estas tres religiones consideran que Ismael fue el primer hijo de Abraham. Tanto el judaísmo como el cristianismo, como también el islam, sostienen que el primer hijo de Abraham fue Ismael, y eso no hay duda. Sin embargo, la tradición judío-cristiana da una preferencia a Isaac, o sea, su segundo hijo, mientras que los musulmanes se decantan, ¿cierto?, por Ismael.
Por ejemplo, en la Torá y en la Biblia se considera que Isaac fue el elegido para ser sacrificado por Abraham. ¿Sí? Tanto el mundo judío en la Torá, los 5 libros de Moisés en el Pentateuco, dice que es así. En la Biblia hebrea también, que contiene todo el Antiguo Testamento, que su mayoría fue escrito, ¿verdad?, en hebreo, se considera así. Y nosotros también, los cristianos, que tenemos los 66 libros que consideramos que es el canon cerrado, también creemos que esto es así, que consideramos que Isaac fue entonces el elegido para ser sacrificado por Abraham. Mientras que la mayoría de los eruditos islámicos creen que fue Ismael el elegido para ser el sacrificado. Aunque no lo dice mencionando su nombre, el Corán da a entender que se trata de Ismael. Todos los eruditos islámicos así lo consideran, ¿ya? Pero también hay que dejar muy en claro, y hay que tener en cuenta, que el Corán fue escrito como unos 600 años después del Nuevo Testamento, aun cuando la Torá ya llevaba miles de años. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, vamos poniendo de relevancia que primero se escribió la Biblia del Antiguo Testamento, la Biblia judía, en hebreo, ¿sí? Después se terminó de escribir el Nuevo Testamento. Y cuando se terminó de escribir el Nuevo Testamento, posterior a esos 600 años después, aproximadamente, aparece lo que es, en el siglo VII, lo que es Mahoma, con la revelación de Alá, el Corán y el mundo musulmán. Eso es bien importante que lo podamos entender. Ahora, si nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, a la Biblia, que nos entendemos en esto, entendemos la percepción judía y también nosotros nos asociamos con ella, en lo que tiene que ver entonces el primer texto donde aparece la palabra Israel, ¿ya? Si nosotros vamos a Génesis capítulo 32, versículos 22 al 32, aparece el contexto entero. No lo voy a leer por tiempo, para avanzar. Pero solamente voy a leer el versículo 28, dice la Biblia. Desde el versículo 26 voy a leer. Y dijo Jacob, dijo el varón de Dios a Jacob: déjame porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió: este es Jacob, hijo de Isaac, Isaac, hijo de Abraham. No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Versículo 28, aquí está la clave. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aquí aparece la Biblia anunciando, ¿ya?, el cambio de nombre de este hombre, y por consecuente aparece el nombre de Israel. Y posteriormente viene a ser el padre de las 12 tribus de Israel, de lo que hablamos anteriormente. Pero ¿cuándo se data esto? Esto se data aproximadamente en el año 1791 a.C. ¿Dónde? En Canaán. 1791 a.C. en Canaán, cuyo hombre, Jacob, falleció en el 1644 a.C. en Egipto. Jacob entonces vivió aproximadamente 147 años. Y este fue el hombre que recibió entonces la promesa, oiga lo que estoy diciendo, la promesa de que él sería el padre, ¿sí?, el padre de las multitudes. Eso para que vamos colocando en contexto la etimología de esta palabra, de dónde se originó esta palabra.
¿Y quién fue el que realmente recibió? ¿Sí? Recibió este nombre. Estamos hablando de 1790, ¿sí? Años antes de Cristo. Es interesante lo que estamos tocando. ¿Sí? Y entonces es así como se desarrolla la historia. Pero ¿sabe lo que es lo importante de esto? Yo se lo voy a ir mencionando y usted va a ir quedando impresionado con lo que va a ver. Lo importante de esto, lo que acabamos de ver, ¿cierto? Por supuesto, es lo que la Biblia dice. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver, vamos a mirar, ¿sí? Vamos a mirar entonces lo que el Corán dice en relación a lo que estamos tratando. ¿Será verdad que el Corán tiene participación en esto? Pues vamos a ver entonces. Aparece Abraham en el Corán. Los musulmanes entienden el Islam como la religión de Abraham. La figura bíblica de Abraham se menciona 69 veces en el Corán. Mira esto que es interesante. Más que cualquier otra persona, excepto Moisés con 137 veces. Los intérpretes del Corán proporcionan detalles adicionales que vinculan los pasajes del Corán con las historias conocidas en la Biblia sobre Abraham y la interpretación judía y cristiana. Por lo tanto, tanto la interpretación judía como la interpretación cristiana e inclusive como también el Islam sostienen y entienden que existió este hombre llamado Abraham. El Corán entonces está familiarizado con algunas de las narrativas bíblicas sobre Abraham. Entonces el Corán necesita de la Biblia, necesita de la Torá, incluido su viaje a la tierra prometida. Lo que leíamos o veíamos en el dibujo de geografía anteriormente, que Abraham salió de la tierra de Ur de los Caldeos, pues eso también está en el Corán. Corán, capítulo 21, versículos 71 al 73, aparece eso. El anuncio de Isaac también aparece en el Corán, en el capítulo 11, del versículo 69 al 74. También en el Corán, en el capítulo 15, versículo 51 al 56. En el Corán, en el capítulo 51, versículo 24 al 30. El mandato de Dios a Abraham para que sacrifique a su hijo. Corán, capítulo 37, versículo 99 al 113. Y el sacrificio de las aves, el Corán, el libro del Corán, capítulo 2, versículo 260. Y la interacción de Abraham con Lot y los ángeles, Corán, capítulo 11, versículo 74 al 83. Y el libro del Corán, capítulo 29, versículo 26 al 35. Y el libro del Corán, capítulo 51, versículo 31 al 37. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que el Corán también estaría respaldando, ¿sí? Tal cual, estaría respaldando la historia judío-cristiana, ¿cierto? De lo que es la existencia, de un hombre llamado Abraham. Pero hay más. No solamente la existencia de Abraham, sino la existencia de Isaac y Jacob lo respalda el Islam. Entonces significa esto, oiga con atención lo que estoy diciendo, significa que el Islam, que fue cientos y cientos de años escrito después de la Biblia, depende el Corán depende de la Biblia. ¿Eso es lo que estoy diciendo? Sí. Mira qué interesante cómo vamos avanzando en la profundidad de lo que estamos compartiendo. Hay más. Ahora bien, ¿sabía usted que el Corán también nos muestra y nos da énfasis en el patriarca Jacob? Es muy notable considerar esto. ¿Sabe por qué? Porque en el Corán capítulo 2, versículo 136, dice allí: digan, creemos en Dios
en lo que nos fue revelado a nosotros, en lo que fue revelado a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob y a las tribus. Mira lo que dice, y a las tribus. Está reconociendo entonces lo que dice la Biblia judío-cristiana, lo que decimos nosotros, y está diciendo que Jacob tuvo descendientes, los cuales fueron las 12 tribus de Israel, y en la que Dios reveló a Moisés, a Jesús y a los demás profetas. No discriminemos entre ellos y entreguemos a Dios nuestra voluntad, siendo musulmanes. Eso dice el Corán, capítulo 2, versículo 136. Pero hay más. En el Corán, capítulo 21, versículo 72, dice: y le concedí 2 hijos, Ismael e Isaac, y luego el hijo de Isaac, Jacob, y a ambos los hice hombres rectos. Pero hay más. Mira lo que dice el Corán, capítulo 38, versículo 45. Recuerda a mis siervos Abraham, Isaac y Jacob, todos ellos dotados de firmeza y de visión. Pero qué interesante lo que estamos viendo. Es muy interesante lo que estamos viendo. Digno de estudiar, digno de poder dedicarle un tiempo. El notable erudito del Islam, Ibn Kasir, menciona que el profeta Jacob, desde el punto de vista islámico, ¿cierto?, dejó a su familia y viajó a casa de su tío materno, donde se casó con 2 de sus primas, Lea y Raquel, y trabajó como pastor para su suegro. Miren lo que dice el Corán. Jacob tuvo entonces, según el Corán, 12 hijos, y sus dinastías luego fueron conocidas como las 12 tribus de Israel. En el Corán, el profeta Jacob también es llamado Israel, y los eruditos del Islam explican que este nombre significa siervo de Dios. Cuando el Corán menciona a los hijos de Israel, se refiere entonces a los descendientes de Jacob. ¿Qué me dice usted? Interesante. Por lo tanto, el Corán también va a respaldar lo que la Biblia judío-cristiana está sosteniendo. Que Israel es el nombre que recibe Jacob, el tercer patriarca, que da por hecho el origen, la descendencia, ¿sí?, entonces, de las 12 tribus de Israel. Hemos probado que lo va a reconocer la Biblia, pero también lo está reconociendo el Corán. Es interesante. ¿Qué dicen ustedes? Escríbanme ahí, por favor. Es interesante lo que estamos trabajando, estudiando. Vamos avanzando. Mira qué interesante lo que estamos viendo. Ahora bien, un punto que es bien importante mencionarlo, ¿sí?, es este. Es que el Corán aborda también la relación de Israel con la tierra de Canaán. O sea, el Corán también vincula a Israel con la tierra de Canaán. ¿Será tan así? Usted puede descargar el Corán desde Google, lo puede descargar y lo puede leer. Muy importante, para que tenga este conocimiento. Corán capítulo 5, versículo 20 al 23. ¿Qué es lo que dice? Y recuerda cuando Moisés dijo a su pueblo: oh pueblo mío, recordad la merced de Dios con nosotros, poniendo entre vosotros profetas y haciendo de vosotros soberanos, y otorgándonos lo que no lo había sido dado a ninguna otra nación. Oh pueblo mío, entrad en la tierra sagrada que Dios ha dispuesto para vosotros, y no retrocedáis, pues os convertiréis en perdedores. Mira lo que dice el Corán, versículo 21.
Ellos dijeron: oh Moisés, en verdad, en ella habita un pueblo de gigantes. ¿Sabe a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a los filisteos. Y no entraremos en ella mientras ellos no salgan. Si ellos la abandonan, nosotros entraremos. Mira lo que dice el Corán, versículo 22. 2 hombres de los que temían a Dios y a los que Dios se había agraciado, ¿sí?, dijeron: atadles por la puerta. Cuando consigáis entrar, habréis vencido, y confiad en Dios si soy creyente. O sea, en el Corán, capítulo 5, versículos 20 al 23, se está diciendo de que la tierra prometida de Canaán es la tierra de Israel. Qué interesante. Muy interesante lo que estamos tocando en esta hora. Porque si esto es así, entonces el Corán necesariamente depende del judaísmo. Está diciendo que la idea histórica, geográfica de la existencia de Israel es verdadera, es veraz. Interesante, ¿eh? Muy interesante. Muy interesante el tema que estamos tratando, porque esto nos va a ayudar a entender la dinámica de los hechos que hoy estamos viendo. ¿Israel o Palestina? Aquí hay un nombre que es ficticio. ¿Será Israel? ¿Será Palestina? ¿Cuál de estos nombres es ficticio? Por los datos que llevamos hasta el momento. Escuche con atención. Estamos probando que el nombre de Israel tiene trascendencia de más de 1900 años antes de Cristo, en primer lugar. Es descrito en la Torá, la Biblia judía, la Tanaj, ¿sí? Todo el compendio del Antiguo Testamento, prácticamente todo escrito en hebreo. Es apoyada también por la Biblia, que comprende los 66 libros que creemos nosotros en el cristianismo. Pero también la existencia de la fundación de Israel es apoyada por el Corán. Mire qué interesante cómo estamos trabajando este estudio. Seguimos entonces. Ahora bien, hay un nombre que aparece, ¿sí? Que aparece. ¿Cuándo apareció? ¿Cuál es su etimología? ¿Existía en el Antiguo Testamento este nombre, este título? ¿Será ficticio? ¿Qué es en realidad? Y el nombre es Palestina. Estamos estudiando esto con mucho cuidado. La génesis, la etimología de esta palabra, está datada desde el año 135 después de Cristo. El nombre de Palestina fue creado por el Imperio Romano en el año 135 después de Cristo para designar el territorio del antiguo reinado de Israel y desvincular este último de toda relación con su tierra ancestral. Su origen etimológico procede del término Filistea, que significa territorio habitado por los filisteos. ¿Y dónde vivieron los filisteos? Vivieron en la Franja de Gaza, ahí en el territorio rojo que está saliendo en su pantalla. Aquí habitaron los filisteos. Cubrieron mucho más, por supuesto, el estado filisteo
los filisteos desde el sur de Gaza hasta la parte norte de Asdod, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Los mismos filisteos del cual David derrotó a Goliat, ¿se acuerda? Ahora, el origen de los filisteos es incierto. Algunos sostienen que venían de la isla de Creta, mientras que otros sostienen que venían de Europa. Es importante, porque el nombre Palestina quiere decir tierra de filisteos. Y el nombre filisteo quiere decir invasores o usurpadores. ¿Está entendiendo? Muy interesante lo que estamos tratando. Esto se va a poner muy interesante a medida que vamos avanzando. A pesar de lo que algunos sostienen o afirman, no existe ninguna relación. Escuche esto. Ninguna relación existe entre los antiguos filisteos y los actuales palestinos. Más allá del nombre, los filisteos desaparecieron siglos antes de nuestra era como consecuencia de las invasiones asirias. Su desaparición fue muy anterior a la conquista de Israel por parte de los babilónicos, tras la caída del Imperio Romano, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que el nombre que colocaron los romanos en el 135 a esa tierra, la tierra de Canaán, tierra de Palestina, no tiene nada que ver con la existencia en aquellos entonces. En el 135 estoy diciendo, porque Palestina quiere decir tierra de filisteos. Para ese entonces ya los filisteos habían sido todos enterrados ya. Entonces, ¿qué obedece esto? Obedece a una intencionalidad desde la perspectiva romana para desvincular a los judíos de su tierra natal. ¿Sí? Eso es importante que lo podamos entender, porque estamos tocando este tema y es muy trascendental que podamos entender esto desde esta óptica. Ahora, ¿qué está viendo usted en su pantalla? Mire con atención y estudiemos todos juntos esto. Lo que usted está viendo en verde es todo lo que cubrió la hegemonía del imperio asirio. ¿Sí? Todo lo que es verde oscuro eran las provincias del imperio asirio. Y si usted se va a dar cuenta frente al Mediterráneo acá, se va a dar cuenta que está Gaza, está toda la provincia de los filisteos tomada por el imperio asirio. Todo esto fue el mayor apogeo del imperio asirio, organización territorial asiria, a la muerte de Asurbanipal. Vamos a ver quién es este ser. En verdad, la parte, ¿verdad? Como les decía anteriormente, la parte más oscura serían entonces las provincias subyugadas. La parte más amarillenta serían los pueblos que fueron sometidos al imperio asirio, y así, etc. Para esto entonces todavía Babilonia era una pequeña localidad. Pero ¿quién era realmente Asurbanipal? Vea que toda esta historia, que está en Historia Universal, también está respaldada por la Biblia. ¿Y quién fue este hombre? Fue un rey de Asiria que gobernó desde el año 669 a.C. hasta el año 631 a.C., perteneciente a la última dinastía de los reyes asirios. Asurbanipal es considerado por muchos expertos como el último gran rey de Asiria. Y la Biblia también tiene noticia. En el Antiguo Testamento es mencionado este rey como el grande y honorable Asnapar. Así lo trata la Biblia.
con el nombre de Asnapar. ¿No me cree? Busque la Biblia, libro de Esdras, capítulo 4 y en el versículo 10. Estamos probando fehacientemente que cuando en el 135 el Imperio Romano colocó este nombre de Palestina a la tierra de Canaán, a la tierra del pueblo de Israel, ya los filisteos habían desaparecido por lo menos 800 años atrás, 800, 900 años, así simplemente por tirar una cifra. No hay causa alguna. No hay filisteos allí cuando se le coloca en el 135 Palestina, tierra de filisteos. Entonces, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención? ¿Hay algo detrás de esto? Mira lo que estamos trabajando, ¿eh? Así que muchos se van a sorprender. Pero estamos tocando contenido histórico. Lo que es completamente inviolable. Porque estamos probando bíblica, geográfica, históricamente todo este contenido. ¿Sí? Ahora bien, pasan miles de años. No se olvide que Israel fue desintegrado completamente. Bueno, en el tiempo de Jesús ya Israel había sido completamente desintegrado por el Imperio Romano. Estaba solamente distribuido en 3 provincias. Estaba dividido Israel por 3 provincias. La provincia del norte era Galilea. La provincia del centro es Samaria. Y la provincia del sur era Judea. Pasan miles de años. Y tiene que surgir la idea de un Estado palestino. La icónica idea de un Estado palestino. Pero ya hemos probado que el nombre entonces es ficticio. Y hay más. Vamos a ver una descripción ahora. Qué importante que ustedes puedan tener conocimiento sobre esto. De que, ¿qué es realmente un Estado en este tiempo? ¿Sabe usted lo que es un Estado? En pleno siglo XXI, ¿qué es un Estado? Existen, escuche, 2 teorías sobre la condición de un Estado. Para que un cierto territorio pueda ser llamado Estado, existen 2 teorías. Primero, la teoría declarativa y el segundo, la teoría constitutiva. Vamos a mirar cada una de ellas. ¿Será Estado Palestina actualmente? ¿Es Estado Israel? El primer ítem para entender cuando un organismo se estructura como Estado es la teoría declarativa. Escuche esto. Los partidarios de la teoría declarativa afirman que un Estado puede ser considerado como tal si cumple la definición establecida declarada en la Convención de Montevideo del año 1933. Según esta, para ser considerado un Estado, un territorio debe tener una población que, número 1, permanente. Segundo lugar, un territorio definido. En tercer lugar, un gobierno propio. Y en cuarto lugar, capacidad para establecer relaciones con otros estados. ¿Ya está tomando apunte usted? La Convención explica que la existencia política de un estado es independiente del reconocimiento de los demás estados. Eso hay que hacer un punto bien importante ahí. O sea, yo creo que para que un organismo de gente sea estado, no necesita el reconocimiento
de los demás, sino lo primero es cumplir con estos 4 elementos que anteriormente yo les he señalado. Incluso antes del reconocimiento, el Estado tiene derecho a defender su integridad e independencia, a proveer su conservación y prosperidad y, en consecuente, organizarse como un sistema, como estime conveniente, a legislar sobre sus intereses, a administrar sus servicios y definir la jurisdicción y competencia de sus tribunales. Así debería constituirse un Estado. Y bajo estos 4 puntos que hemos analizado, el Estado de Palestina, o el llamado Estado de Palestina, no los reúne. Está la segunda declaración: ¿cómo podría constituirse un Estado? ¿Cuál sería la teoría de la constitutiva? A diferencia de la Convención de Montevideo, esta teoría dice que solo puede ser considerado Estado aquel que el resto del mundo reconoce como tal. Esta teoría no está codificada en la ley. Más bien considera que la condición de Estado moderno es una cuestión tanto de derecho internacional como de diplomacia. Lo cual esta segunda teoría se cae, por supuesto. Se cae. Porque un Estado es un Estado. Un Estado tiene que tener, número 1, territorio definido, población permanente, ¿sí?, un gobierno propio y la capacidad para relacionarse diplomáticamente con otros estados. ¿Y qué ocurre entonces? ¿Qué ocurre entonces? Reúne entonces las condiciones, el nombre Estado palestino como realmente un Estado. ¿Está organizado o está completamente fisurado? ¿Por qué hay palestinos en Gaza? ¿Por qué hay palestinos en Cisjordania? ¿Por qué no se entienden entre ellos? ¿Por qué la autoridad palestina, la OLP, que estaba hasta el año 2005, 2006 en Gaza, cuando fueron las elecciones, y ganó en Gaza Hamas, que es un organismo político, pero también armado, ganaron en Gaza, se hicieron del poder, Israel se retiró de la Franja de Gaza, pero también ellos mismos expulsaron a la OLP o a la Organización para la Liberación Palestina. Y por lo menos, desde el 2005 para acá, pasado 18 años y no hay entendimientos, ni siquiera entre los palestinos. ¿Será un Estado? ¿O será un Estado ficticio? Increíble. Increíble pero cierto, dijo un pintor. Wow. Seguimos avanzando entonces. ¿Qué tenemos? Los árabes y Jerusalén. ¿Cómo está Jerusalén hoy? Por supuesto, está en un apogeo muy difícil. La conquista árabe inicia 1300 años
o indica 1300 años de presencia musulmana en la tierra de Canaán. ¿Sí? Un territorio sagrado para los musulmanes. ¿Por qué es sagrado para ellos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sostiene que en el siglo VII Mahoma había designado a Jerusalén como la primera Qibla, dirección hacia donde los musulmanes dirigían sus plegarias. Si bien posteriormente y hasta la actualidad la oración debe efectuarse con a los fieles orientados hacia la ciudad de la Meca, hacia Arabia Saudita. Además se difundió la creencia de que el profeta Mahoma había ascendido al cielo en el Miraj, un viaje místico, desde el lugar donde se alzó el templo de Salomón, en la cual más tarde se construyó la cúpula o mezquita de la roca. También cabe destacar que figuras bíblicas asociadas a la región de Palestina tienen consideraciones proféticas en el Islam, como en el caso de David, Salomón, Abraham, Jesús. Jerusalén se convierte así en la tercera ciudad más sagrada del Islam. O sea, ¿cuándo empieza el verdadero interés por Jerusalén para el mundo árabe? Desde aproximadamente al final del año 500, en el 600, cuando el profeta Mahoma, profeta árabe, comienza a hablar y posteriormente se crea el Islam, la religión del mundo musulmán, de su mayoría por supuesto árabe. Y desde ahí nace la intencionalidad, el amor y el deseo por Jerusalén. Muy interesante. Hay más sobre esto. Muchos datos muy importantes. ¿Qué ocurre? Después de la creación del Islam en el siglo VII, pasan miles de años. No se olvide que los judíos fueron expulsados de su tierra, lo recuerda, ¿no? ¿Cuándo fueron expulsados los judíos? En el siglo I. Año 70, ¿sí? Después de Cristo. Roma expulsa a los judíos, los cristianos, etc. Los expulsa fuera. Año 70. General Tito y todas las seguidillas de emperadores romanos. Hasta que en el año 135 se toma la determinación de cambiarle el nombre a la tierra. Ya no más tierra de Israel, ya no más tierra de Judá o Siria, Judá, como se conocía, se le había cambiado en un nombre transitorio, sino que se decide colocarle Palestina, un nombre que es completamente ficticio, ya lo estudiamos. Pero sobre este nombre es que se va a afirmar una percepción islámica, musulmana, para querer establecerse en el lugar. ¿Y qué ocurre? Te estamos dando mucho contenido acá. ¿Qué ocurre? Vamos para adelante. No es sino hasta 1947. 1947. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunidas en Nueva York, aprobó la resolución número 181, la cual va a proponer
la partición de la tierra de Canaán. Para que pueda distribuirse la tierra en un estado palestino, estado árabe palestino, y un estado judío. ¿Pero qué ocurrió? Inmediatamente, este proyecto, este plan, fue negado, repudiado por el mundo árabe. El plan de la ONU entonces proponía dividir la parte occidental del Mediterráneo en dos estados, uno judío y otro árabe, con una área que incluiría Jerusalén y Belén bajo el control internacional. El rechazo del gobierno británico a llevar a cabo este plan, junto a la aceptación judía. Los judíos querían tener su estado, pero por supuesto, más de 1900 años, los judíos errantes por el mundo. Los judíos querían tener su tierra. Pero los países árabes de la región se negaron. Y comienza una guerra civil en el territorio. Comienza una guerra civil porque los árabes no querían la partición del terreno para vivir con sus hermanos los hebreos, los judíos. Quiero hacer un punto acá porque a veces me molesta la gente que, bueno, tenemos en nuestro canal de YouTube, gente que nos escribe y nos critica sin conocimiento. Y digo sin conocimiento porque hablan de Israel, el estado apartheid, dice que Israel es el gran genocida. Pero desde 1948 para acá, 14 de mayo de 1948, cuando Israel se establece como nación, los que no quisieron nunca vivir con los hebreos fueron los árabes. Lo vamos a probar, se lo voy a probar históricamente. Porque al parecer, hasta este momento del estudio que estamos dando, el nombre Palestina está quedando simplemente como un nombre ficticio y como un caballo de Troya para que el mundo árabe islamizado, musulmán, quiere tomar la tierra de Canaán, la tierra que históricamente, geográficamente, bíblicamente, le pertenece a los hebreos por la descendencia de Isaac, Jacob, los 12 patriarcas. Una historia ya hemos probado no solamente reconocida bíblicamente, sino también en el Islam. Contradictorio, pero es verdad. Ahora lo que usted va a ver a continuación probablemente le va a poner los pelos de punta. ¿Qué le voy a mostrar a continuación? Mire lo que tengo acá. Un mapa del mundo. Pero ¿qué es lo importante de esto? Observe con atención. Cuando se votó para la partición en 1947, 1947, cuando se votó para la partición de un estado árabe palestino y un estado judío, ahí están las votaciones. Los países que están en verde votaron a favor. Aquí en Latinoamérica, por ejemplo, Brasil y otros países estuvieron a favor de que hubieran dos estados.
Entonces hasta el 1947 todavía Palestina no era Estado. Los amarillos fueron abstenciones. Aparece Chile acá, se abstuvo en esa votación. Pero aparece un rojizo, como bermejo rojizo, que fueron los que votaron en contra de la constitución de 2 estados. Y aquí viene la sorpresa. La sorpresa es que prácticamente el 90, si no el 95% de los árabes dijeron: no queremos un estado judío. ¡Qué sorpresa! El mundo árabe no quería, hasta 1947, convivir con sus hermanos. No se olvide que tanto el mundo árabe como los hebreos judíos son descendientes de Sem, son descendientes de Abraham. Pero ellos dijeron: no queremos 2 estados. O hay un estado palestino, árabe palestino, o no hay más nada. Increíble. Ahora, ¿quién quiere la no existencia del otro? Con estos hechos que le estoy probando es difícil creer lo contrario. Y le voy a dar 2 hechos históricos para probarle. Históricamente, escúcheme, esto lo voy a hacer bien claro. Porque hay amigos en YouTube que me han escrito de que yo estoy poco documentado y que están diciendo de que Israel es un estado apartheid, sanguinario, que ha vivido su historia matando y asesinando. Y eso es una mentira. Es una mentira. ¿Por qué? Porque históricamente Israel siempre ha querido la constitución, o sea, vivir en paz. Eso es lo que estoy diciendo. Pero no me crea si no se lo pruebo. Y yo se lo voy a probar para que usted entienda. Vamos allá. Mucho ojo acá. ¿Qué ocurre? Tras el mandato para la constitución, entonces, de 2 estados, el 14 de mayo, escuche esto con atención, el 14 de mayo de 1948, Israel proclama su independencia. ¿Ya? Es creado el Estado de Israel, 14 de mayo de 1948, primer ministro David Ben Gurión. Escuche esto, en menos de 24 horas más tarde, los ejércitos regulares de Siria, Jordania, Egipto, Líbano e Irak invaden al recién Estado de Israel, recién constituido. E Israel tiene que verse obligado, escuche con atención, a defender su soberanía, que no tenía ni 24 horas. Esta guerra fue conocida como la Guerra de la Independencia de Israel, donde una población de no más de 600.000 habitantes tiene que hacer frente, escuche lo que estoy diciendo, tiene que hacer frente a 5 ejércitos ya constituidos. Aquel conflicto se propagó por alrededor de 15 meses. Cobró la vida de 6.000 víctimas judías, es decir, un 1% de su población total. Durante los primeros meses de 1949 se mantuvieron negociaciones directas bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas entre Israel y cada uno de los países invasores, excepto Irak, que se ha negado hasta el día de hoy
establecer relaciones con Israel. ¿Quién es el que quiere la guerra? ¿Son los hebreos o son los árabes? Por favor, si vamos a discutir un tema, si alguien me va a escribir también por este video que estamos haciendo, que lo haga con base. Si no, no escriba más nada. Yo te estoy probando con base. Mira qué interesante es. Antes de 24 horas, los árabes de 5 naciones se vienen con todo en contra del Estado recién formado para destruirlo. ¿Quién quiere la paz? ¿Quién quiere la guerra? Increíble. Primer argumento. Segundo argumento. Segundo argumento. La guerra de los 6 días. Esta es fue una guerra extraordinaria. La guerra de los 6 días. El 14 de mayo, el líder egipcio, el presidente Gamal Abdel Nasser, movilizó miles de soldados hacia la frontera de Israel en el Sinaí y luego solicitó la retirada de la zona de la Fuerza de Paz de la ONU, que estaban allí desde 1957. El 22 de mayo, Egipto bloqueó el paso de los barcos israelíes a través del estrecho de Tirán, cerrando el único acceso que tenía el país mercado asiático y cortando el flujo de los petroleros que recibía Israel de su principal proveedor, que para eso entonces era Irán. Entre los soldados árabes había un ánimo exultante en las semanas previas a la guerra. Se habían unido los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria, Líbano. Estos estaban ¿para qué? Para confrontar y destruir a Israel. Había que destruir al Estado. Irak, Argelia, Kuwait, Sudán y todas las naciones árabes estaban unidos. Este acto asombraría al mundo y sabrían los árabes entonces que tendrían que dar la batalla y habían determinado, prometido. El presidente de Egipto, Nasser, anunció un discurso el 30 de mayo que iban a aniquilar. El egipcio líder dijo en unas declaraciones: vamos a exterminar, vamos a eliminar. Ha llegado el momento de eliminar al Estado judío. ¿Cómo vives con esto, hermano? ¿Qué usted piensa? ¿Que los árabes estaban jugando? Cuando este líder da su discurso por la tarde de un día y todos los países que se habían aliado para destruir a Israel estaban todos gritando, todos felices. Y este líder egipcio estaba diciendo: mañana a las 7 de la mañana vamos a tomar Israel y lo vamos a someter y lo vamos a destruir. A las 7 de la mañana, por poner una hora así. Y eso salió en las prensas de todo el mundo de aquellos entonces. A las 7 de la mañana vamos a tomar todo Israel. Vamos a echar a los hebreos, los vamos a echar al mar, los vamos a expulsar. A las 7 de la mañana. Sepa usted que el Dios de los hebreos no se durmió. A las 6 de la mañana, una hora antes, los aviones de la Fuerza Aérea del Ejército de Israel bombardearon en el Cairo, en Egipto, todas las bases aéreas que tenía Egipto. Fue destruido el 90% de las bases aéreas de egipcios. Con eso, los aires eran completamente de Israel. Israel tomó, mira los territorios que tomó. Ahí aparecen en su pantalla. Mira todo lo que Israel tomó en esa guerra de los 6 días. Una guerra sin precedentes datada en la historia.
Mira cómo te lo estoy mostrando para que tú entiendas esto. Todo lo que aparece ahí en amarillo era el territorio de Israel, pero antes de la guerra de los 6 días. Y en la guerra de los 6 días, que para el mundo árabe era la aniquilación de los hebreos, Israel tomó todo lo que está en color morado. Tomó en el norte los altos del Golán, frente al ejército de Siria y Líbano. Tomó en Jerusalén, Cisjordania, frente al ejército jordano. Y tomó toda la península del Sinaí, que era de Egipto, y la tomó Israel. Increíble, ¿eh? Increíble, pero cierto, dicen por ahí. Increíble, pero cierto. ¿Y qué más? La guerra de los 6 días. ¿Cuándo ocurrió esto? Mira los datos que te estoy dando. Del 5 al 10 de junio de 1967. ¿Dónde? En la península del Sinaí, en Cisjordania y en los altos del Golán. Contexto. Los conflictos árabe-israelí y palestino-israelí, beligerantes, Israel contra Egipto, Jordania y Siria. Principales protagonistas. Ahí están los primeros ministros de cada nación, influyentes en esta guerra. Resultado, victoria aplastante de Israel. Víctima, escucha esto, ¿eh? Bando de Israel, 829 muertos. Bando egipcio, 5.000 a 10.000 muertos. Bando jordano, unos 700 muertos y unos 550 prisioneros. Bando sirio, unos 450 muertos y unos 570 prisioneros. Señor pro-palestino, ¿quién está buscando la guerra? ¿Es Israel? ¿Es el pequeño Estado de Israel? ¿O es el mundo árabe? A esta altura de este estudio que te estoy dando, usted podrá entender que el nombre Palestina es simplemente una utilización, y lo voy a decir con todas sus palabras, es un caballo de Troya, ¿sí se dice? Para traer destrucción, aniquilación al Estado de Israel. Increíble, pero cierto. Increíble, pero cierto. Bueno, desde ahí en adelante, algunos años anteriores, damos lugar a lo que es conocido hoy como la OLP. ¿Qué es la OLP? La Organización para la Liberación Palestina. Ya, es importante que podamos entender un poco esto, ¿eh? Esta fue creada en Jerusalén. La primera reunión del Consejo Nacional Palestino entró, ¿verdad? Y fue dirigida o hecha desde el 28 de mayo y el 2 de junio de 1964, a raíz de una resolución de la Liga Árabe adoptada en su cumbre en el Cairo, República Árabe Unida, en enero del mismo año, por la que se recomienda la creación de una organización representativa del pueblo palestino. ¿Se da cuenta? Entonces son las ligas árabes los que crean la Organización para la Liberación Palestina. Crean un organismo. Inicialmente fue apoyada y controlada por el gobierno egipcio, ¿cierto? Pero subordinada a sus ambiciones panarabistas. El objetivo era crear un grupo que se rigiera como un gobierno de los refugiados palestinos de la guerra árabe-israelí en 1948, la primera que les mencioné. El primer presidente de la OLP fue Ahmed Shukairi,
un abogado palestino egipcio. El Ejército para la Liberación de Palestina se creó para ser el ala armada de la organización, pero que nunca llegó a funcionar como un ejército en toda regla. Entonces, la Organización para la Liberación Palestina es propiamente tal una construcción del mundo árabe dirigido por Egipto, que había sido vasallado en 1960, en la guerra de los había sido vasallado en la guerra de la independencia de Israel en 1948, también fue avasallado en la guerra de 1967, en la guerra de los 6 días, y se habían confabulado entonces para crear la OLP. ¿Cuáles son sus actividades? Esto es muy importante que lo podamos entender. Las actividades armadas de la OLP tras 1969 fueron las propias de los grupos armados que constituían la organización, como Fatah en el Frente Popular para la Liberación de Palestina, ¿cierto? Y otros grupos radicales. Otros grupos radicales abandonaron la Organización para la Liberación Palestina en varias ocasiones porque pensaban que Yasser Arafat era no era lo suficientemente duro para tratar con Israel y por las negociaciones de paz que más tarde llevaría a cabo. Las armas de la Organización para la Liberación Palestina eran suministradas por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que proporcionaban armamento a los estados árabes desde los años 50. De manera inusual, la Organización para la Liberación Palestina no recibió las armas directamente de los soviéticos, sino por intermediarios. Tras la Revolución Libia en 1969, la Revolución Verde, el presidente de aquel estado, Mohamed al-Gaddafi, abastecía a los miembros de muchos grupos de la Organización para la Liberación Palestina con armamento que compraban a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Para qué? Para reducir ¿a quién? Para reducir a los hebreos, por supuesto. Fíjate qué interesante lo que estamos tratando. Y en la actualidad, no es menor. Y en la actualidad, ¿qué ocurre en la actualidad? En 1993, los acuerdos de Oslo terminaron con el estado de guerra entre Israel y la Organización para la Liberación Palestina. Pero unas cuantas facciones eran contrarias a abandonar la lucha permanente contra el Estado de Israel. Es decir, cuando vinieron los acuerdos de Oslo, hubieron facciones dentro de la OLP que dijeron, no, nosotros vamos a seguir con el levantamiento armado. Y uno de los tres organismos más fuertes armados en contra del Estado de Israel hasta ahora es el movimiento de la resistencia islámica, Hamás y la yihad islámica. ¿Ya? ¿Y quiénes fueron los que comenzaron el conflicto el 7 de octubre del año pasado? Estos grupitos. Entonces, cuando aparece una persona a mí y me critica porque me dice yo que soy defensor de Israel por canal de YouTube, que Israel es un estado que busca la guerra, o usted no estudia. Hay dos opciones. O usted no estudia y simplemente se deja guiar por lo que dicen los demás. Pero yo te he mostrado fehacientemente, bajo una perspectiva geográfica, bajo una perspectiva histórica, un contexto bíblico y aún respaldado por el Irán, por el Corán, perdón, que realmente quien trasciende en la historia es Israel. Y quien tiene un nombre ficticio, lamentablemente hay que decirlo, son los árabes palestinos. ¿Y quieres una opinión honesta? Yo también sería de la idea de que hubiera, por supuesto, dos estados, un estado judío y un estado palestino.
pero son los mismos grupos radicales, islamizados, que no quieren un Estado palestino. Y porque muchos dicen por ahí también, Israel es quita tierras. ¿Cómo que Israel quita tierra? En la guerra de los 6 días, para que usted se informe, en la guerra de los 6 días, cuando el Estado de Israel conquistó toda la península del Sinaí, lo que usted está viendo ahí, posterior a eso, en tratados de paz, Israel devolvió a Egipto toda la península del Sinaí. Y la península del Sinaí sola es mucho más grande que la actual tierra que tiene Israel. Entonces usted no se documenta o está hablando ignorancia, pero usted tiene que, los que me escriben por YouTube, tienen que saber lo que están hablando. Ahora hay más, con esto voy a concluir. Porque yo me he documentado sobre esto. Mira qué interesante lo que te voy a decir. En el año 2005-2006 hubieron elecciones en Gaza. Para aquellos entonces la OLP, Organización para la Liberación Palestina, tenía representantes en Gaza. Pero cuando salió elegido Hamas en Gaza, el partido político y el organismo armado, brazo armado, expulsaron a la OLP y le dijeron váyanse ustedes para allá, no los queremos a ustedes. Israel, 2006, se fue de Gaza y pasaron 18 años, 2023. Yo le pregunto a usted que tiene los 5 sentidos y una persona racional, ¿qué país del mundo va a permitir que por delante de 18 años la estén tirando constantemente misiles y que los turistas no puedan venir al país tranquilo? 18 años. Después de la masacre del sábado por la mañana del 7 de octubre, donde murieron 1.200 entre hebreos, niños, turistas, etc., Israel tuvo que intervenir. Yo no estoy diciendo de que los miles que han muerto después de que comenzó la incursión militar sea justificable. No estoy diciendo eso, no me confunda. Pero si usted me dice que los árabes palestinos están persiguiendo la construcción de una nación o son un Estado, con todos los datos que te he dado, eso es imposible. Eso es imposible. Bien, Dios les bendiga grandemente. Gracias por haber estado ahí. A quienes no nos han visto completamente este estudio, por favor les recomiendo que lo puedan ver completo. Va a estar disponible en nuestro canal en YouTube. Israel o Palestina. Un estudio profundo, muy profundo, muchos datos acá sobre la historicidad que rodea estos nombres. Que Dios le bendiga. Esto ha sido el tema Israel o Palestina. Hacemos un alto y luego volvemos junto a ustedes. Dios les bendiga.